Buenas noches, hermana Karen. Buenas noches, mis hermanos. Señor les bendiga. Aquí estamos. Amén. Amén, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, bendiciones a todos. Va- Buenas noches. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios porque hoy tenemos la introducción al libro de Proverbios y vamos a repasar un poquito el método inductivo y también ver unas cosas que nos van a ayudar en el estudio de este libro, otro libro de poesía. Entonces, oremos. Muchas gracias, Señor, te damos en esta noche por darnos la oportunidad de estudiar Proverbios. Y queremos rogarte que tú nos bendigas, nos dirijas y podamos aplicarlo a nuestra vida con la dirección del Espíritu Santo y que podamos ser personas que hagan tu voluntad, nos libres del mal y te glorifiquemos y andemos por la senda de tu sabiduría y podamos ser de bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, entonces este es la introducción a Proverbios, así es como le vamos a llamar la lección de hoy. Si Dios quiere. Vamos a ver ahí unos detallitos interesantes. Este, primero, vamos a pensar un pequeño repaso del método inductivo. Ojalá se nos prenda el bombillito. Primero, necesitamos una Biblia para estudiar, bueno, Proverbios y cualquier libro de la Biblia. Ojalá que esa Biblia sea una Biblia que pudiera usted hacer notas. Está la Biblia inductiva. La venden en la librería metodista. Es grande. Vale menos de 18.000 colones. Entonces, esa es una opción. Y si no, usted puede buscar la opción que más le guste, más le sirva. En el caso mío, para la próxima vez que empecemos a estudiar toda la Biblia, voy a comprar una Biblia grande de Reina Valera 1960 para volver a hacer todo el estudio de la Biblia. Necesitamos también marcadores, resaltadores o lapiceros de colores para marcar. Eso nos ayuda a identificar palabras claves. Se puede marcar con un color o con una, ¿cómo se llama eso? Eh, como con un código o con, digamos, Una marca con una un marca, símbolo, ¿sí? Como, un, como un símbolo, como o un un icono o algo símbolo, así. o un Ujú. símbolo, o con un color y un símbolo a la vez. Además, Amén. tener un cuaderno es otra opción buena para ir apuntando lo que usted aprende en este estudio de Proverbios. Hay personas que usan un cuaderno para cada libro que va estudiando, otras personas usan un cuaderno para varios libros hasta que se le acabe y empiezan con otro cuaderno. Otras personas hacemos todas las notas aquí mismo en la Biblia. Entonces, son opciones que tenemos para estudiar. Además, recordar que el método inductivo consta de tres componentes. A ver, ¿quién se acuerda cuáles son esos tres componentes? Observación, Eso. Ok. Aplicación, eh, Ajá. Y antes de aplicación, interpretación. interpretación y aplicación. Esos son los tres componentes del método inductivo. ¿Y por qué método inductivo? Eh, ¿Por qué se le llama método inductivo? porque nosotros mismos buscamos las respuestas en la Biblia, Es correcto. Exactamente. En cambio, el deductivo, que es un buen método también, pero ¿cómo es el deductivo? que el que da la enseñanza, solo él habla y él responde todo. Es Los correcto. demás nomás escuchan. Exactamente. Por eso es que me gusta tanto este estudio porque aprendemos de todos y no solo del que está dirigiendo, no solo digamos de mí que estoy dirigiendo, sino que hay aportes
que cada uno de nosotros damos y entonces se hace más grande la bendición. Y también recordar que la base no somos nosotros, ni yo, ni ustedes, sino la palabra de Dios. Así que si yo doy una opinión o algún hermano o hermana da una opinión y eso no se ajusta a la Biblia, pues nos quedamos con la Biblia y no con nuestra opinión, ¿verdad? Estos tres componentes, observar bien el texto para luego interpretarlo bien, para luego aplicarlo. Esa es la idea del método inductivo. Y esa es la forma que vamos a estudiar y seguir estudiando la Biblia. En este momento sería a Proverbios. Cuando vamos a estudiar, recordar orar, porque no es con nuestra mente que podemos entender. Podemos entender algunas cosas con la mente, pero ¿quién es el que realmente revela la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Exactamente, porque ¿quién conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él? Este, Así como el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre, así el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, aún lo profundo de Dios. Para estudiar en toda la Biblia debemos de orar y pedirle a Dios que con su Espíritu nos guíe y nos revele toda su verdad. Luego, hacer las 6 preguntas. ¿Cuáles son esas 6 preguntas? ¿Quién se acuerda cuáles son esas 6 preguntas? No son ¿Quién, quién, por qué y para qué. Bueno, no sé, algo así es. Es correcto, sí. Sería quién, qué, exacto cómo, cuándo, dónde y por qué? eso. Mm, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Esas son las 6 preguntas que nosotros lo hacemos aquí y nos damos cuenta. Pero cuando cuando tenemos la discusión, se hacen estas preguntas para buscar la respuesta ¿dónde? En la Biblia. La Biblia, exactamente. No en lo que yo pienso o otros piensan, sino en la Biblia. Esas preguntas se aplican a la Biblia y tratamos de encontrar la respuesta ahí. Por eso es tan importante estudiar primero la Biblia para luego ir a los comentarios, porque hay gente que lo que conoce la Biblia es lo que otros han encontrado en la Biblia. A veces son cosas realmente bíblicas, a veces es una interpretación que no se está basando realmente en la Biblia. Es importante por eso estudiar primero la Biblia. Vamos a estudiar Proverbios. El ideal no es no ir primero a los comentarios, no. Primero vamos a la Biblia y después de que estudiamos, entonces podemos ir a los comentarios para ir con un criterio bíblico. Esto hace que el estudio se haga muy dinámico. Las preguntas. Palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Es que se repite. Es correcto. Como en 1 Corintios 13 hay una palabra clave. ¿Cuál es la primera palabra clave de 1 Corintios 13? ¿Quién recuerda? Sabiduría. No, de 1 Corintios 13. Ah, perdón. Sí. Amor. El Ah, amor. exactamente. Esa palabra en 1 Corintios 13, que son creo 13 versículos, un capítulo pequeño, si usted quita la palabra amor, el capítulo ya pierde todo el sentido. Esas son palabras claves. En el caso de Proverbios, ¿cuál es una palabra clave? Sabiduría. Sabiduría, exactamente. ¿Cuál sería otra palabra clave? ¿Quién recuerda? Temor. Temor de Dios, exactamente. Ujú. Jehová, excelente. Entonces hay que identificar esas palabras claves. Las palabras claves son como llaves que nos abren los pasajes difíciles. Eh, Hacer listas. Ok, para eso las palabras claves, por eso se identifican y se pueden marcar de cierta forma. Se hace una lista de alguna palabra clave que es importante. Hay listas sencillas, como por ejemplo que dijera en el capítulo 1, mencionara varias veces sabiduría. Entonces uno le pone cada vez que aparece algo de sabiduría un número, 1, 2, y así hasta terminar el capítulo 1. Y todos esos números nos hacen una lista sencilla de la palabra sabiduría. Algunos no solo ponen el número ahí, sino que lo pasan y lo copian, hacen esa lista. Entonces uno aprende mucho con eso. También poner tema al capítulo. Cuando veamos el capítulo 1, después de observarlo,
no vaya a la Reina Valera o a otra Biblia y ver qué título le pusieron ellos. No, tratemos de ponerle nosotros el título de acuerdo a lo que estudiamos y no tengamos miedo. A veces cuesta, a veces queremos poner como título todo el capítulo, pero poco a poco hoy uno va practicando y llega el momento en que uno puede resumir el tema del capítulo. De hecho, aquí a veces compartimos los títulos de los capítulos. Eh, la idea es meditar lo aprendido y hacer LPVs. Una vez que tenemos la discusión o hacemos la tarea en la casa, hay que pensar en lo que estamos estudiando. A veces, antes de dormir, eso es una buena forma. Meditar en la palabra de Dios que he aprendido hoy. Y tal vez Dios nos da una LPV. ¿Qué es una LPV? Una lección para la vida. Correcto. Entonces, de aquel versículo aprendo una lección para la vida. Una lección que a mí me da una enseñanza para mi vida. Cuando estudiamos jueces y vi que Dios de aquel montón de personas por medio de Gedeón solo escoge 300, a mí me vino una lección para la vida. ¿Cuál fue? Que Dios quiere usar de tal manera a las personas que la gloria sea para Él y no para las personas. Con 300 iba a ver claramente que era Dios el que iba a hacer la obra. Entonces, uno escribe la LPV, ojalá se le pueda poner fecha y eso queda como un tesoro ahí en la Biblia o en el cuaderno donde estamos haciendo los apuntes. Y completar el panorama general. Ahorita voy a presentarles el panorama general, pero el panorama general está en este libro de Proverbios que nos da la tarea. Ahí está en una página. Y en el número 1 pongo el tema que le puse al capítulo 1. Sí, y en mi Biblia también lo pongo arriba en el capítulo 1. La Biblia inductiva dice tema del capítulo, ahí le pongo el nombre o el tema que me parece que es el de ese capítulo. A veces pongo un título y puedo escuchar uno mejor aquí, entonces arriba pongo el que me parece mejor. ¿Algo más que queramos agregar a estas 7 cosas que hemos visto? Bueno, más de 7. Entonces seguimos. Segundo, ese era el método inductivo. Ahora, segundo, hay que hacer tareas. Por eso tenemos el librito que nos guía qué hacer de tareas. En la casa, el libro está diseñado para hacer 7 días de tareas. Se supone que cada tarea uno puede durar 20 minutos a media hora. Eh, Generalmente uno dura más y entre más haga es mejor. Pero esto es lo bueno de este estudio, es eso, que no solo vamos a recibir el día de la discusión, sino que también Dios nos va a hablar personalmente a nosotros cuando hacemos las tareas. Algunos hacen una tarea cada día, ¿no? El día 1, un día, el 2, otro día. Otras veces lo hacemos varios días en un día y otro día, otros días y así hasta culminar. Hay 7 días de tarea. Este, y esto ayuda mucho y hace que vengamos preparados todos. Entre más hagamos, mejor. Leer cada capítulo mientras estudiamos. No lea los comentarios, lea el capítulo y como ya les dije, eso de los comentarios. Este, Luego, tiempos y lugares es algo que se marca mucho cuando estudiamos la Biblia, pero en el caso de Proverbios prácticamente no hay que marcar eso, porque como es un libro de poesía, tiempos y lugares es especial para cuáles libros en la Biblia. Los libros históricos como Crónicas, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, Éxodo, Números, todos esos.
Es correcto. Eso, ahí es donde más se usa esos términos de tiempo, nos ubican de cuándo está hablando y nos ubican de en dónde está sucediendo aquello. Esos términos de tiempo en el Nuevo Testamento son muy buenos. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Este, ¿Cuándo conoció por primera vez Pedro a Jesús? ¿Alguien recuerda? En la barca. Bueno, eso es lo Se que... lo presentó el hermano, fue. Exactamente. ¿Cuándo se lo presentó Andrés en Juan 1? ¿Cómo sabemos que fue primero ahí? Porque en Juan, como capítulo 13, dice que Juan el Bautista aún no había sido encarcelado. Entonces, cuando ellos estaban en la playa y él le dice, venid de pos de mí, os haré pescadores de hombres, antes de que les diga eso, dice que Juan el Bautista ya había sido encarcelado. Entonces ese término de tiempo nos indica que primero él se encontró con Jesús, como 6 meses después es que Jesús le dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ahí es donde nos ayuda los términos de tiempo, a ubicar cuándo pasaron las cosas y nos ayuda a entender más. Así que esos como 6 meses posiblemente fueron un tiempo en que Jesús estaba preparándolos a esos primeros discípulos. Luego, palabras claves, como ya lo vimos, que se marcan, y ahorita vamos a tener un ejemplo de cómo marcar esas palabras. Ajá, Johnny David. También una palabra, no sé si ya lo mencionó, pero una palabra clave no solamente son las que se repiten a cada rato, sino que también que es una palabra eh, que si usted la quita del capítulo o lo quita del contexto, pierde, digamos, pierde sentido el mensaje. Es correcto. Así es. Exactamente. Eso es las palabras claves. Amén. 5. Panorama general. Otra vez ya lo hablamos. Ahí están los números de los capítulos. Ahí uno pone el capítulo, el tema del capítulo. Y entonces al final, cuando terminemos Proverbios, vamos a tener como un índice. Y podemos ver cuál es el tema de cada capítulo ahí resumido. Se comienza con oración, como ya dijimos. No depende de usted, depende del Señor. Meditar lo que hemos aprendido. Es necesario estar pensando en lo que hemos aprendido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí, Cristina. Así que para los que no tienen el librito o los que se conectan en Facebook que no tienen el librito, Ajá. quería compartir algo muy bonito que hay. Sí. Dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce el pensamiento de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Amén. dice, por tanto, pídele a Dios que te revele su verdad a medida que te guía a ella. Él lo hará si tú se lo pides. Cada día al finalizar tu lección, medita en lo que aprendiste. Pregunta a tu Padre Celestial cómo debes vivir a la luz de las verdades que acabas de estudiar. Amén. Excelente. Así es. Y esto va cambiando nuestra vida poco a poco. Nos ubica. eh, Nuestra vida en realidad debe basarse en la palabra de Dios y no solo en los buenos mensajes que el pastor nos da cada domingo, sino en toda la palabra de Dios, y así podemos aprovechar más los mensajes de los domingos y entenderlos mejor. Y inclusive podemos identificar cuando alguien, tal vez estamos leyendo un libro bíblico, un libro que alguien escribió y es un buen libro, pero de repente vemos algo, mira, esto no está conforme a la Biblia, entonces muy sencillo.
me quedo con la Biblia en esa parte, pero todo el resto del libro que es conforme a la Biblia, eso lo recibo y me apropio de eso. Además, haga lo que pueda de tarea. Hay personas que dicen, no, lo hago bien o no lo hago. Entonces, pues eso, en esto es mejor hacer un poquito que nada. Nada más, entre más usted y yo hagamos, mejor. Así que si usted hace las tareas, entre mejor haga las tareas, va a ser mejor. Pero a veces hay días complicados, hay horarios complicados, entonces es mejor hacer un poquito que nada. Hay que aprovechar cuando vamos viajando, tal vez escuchar el texto que tenemos que estudiar. Para la próxima semana vamos a ver Proverbios, el primer capítulo y el segundo capítulo. Entonces, cuando usted va para el trabajo o está cocinando en la casa, usted puede poner Proverbios 1 y estar escuchándolo. Ahí usted va meditándolo. Así se gana tiempo también. Y además de sacar el tiempo ya para ver esos capítulos. También tener en cuenta que cuando queremos estudiar la Biblia va a haber oposición. El enemigo no va a querer que lo hagamos, pero tenemos que aprender que tenemos que seguir adelante. No importa lo que pase, no importa que las circunstancias nos desanimen, recordar que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Depender de la gracia de Dios y seguir, porque usted y yo tenemos el poder del Señor para poder estudiar la palabra de Él y recordar que la palabra, ¿con qué se compara la palabra de Dios? Que es la única Con una arma que, espada, una con una espada. espada de doble filo. Exacto. Es la espada del Espíritu, que es una espada de doble filo. Tener en cuenta estas cosas con este estudio. ¿Algo más que queramos agregar a esta segunda cosa que hemos visto? ¿O alguna pregunta? Entonces seguimos. Cualquiera me siguen interrumpiendo si quieren agregar algo. Estas palabras que están aquí son palabras claves que nos dice el libro que podríamos tener en cuenta para estar marcando en el libro de Proverbios. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Sería bueno que tuviéramos como un marcador, o ¿cómo se llama esto? Un separador de libros. Ujú, un separador, sí. Un separador. Y usted le pone ahí, digamos, Proverbios. Y aquí tengo un ejemplo y aquí tengo otro. Esos dos ejemplos son muy parecidos, tienen su diferencia. Este, pero la diferencia es para que usted vea que, que, que se puede hacer de otra forma, ¿no? En este caso, adúltera está como con unas rayitas movidas en rojo. Esto involucra ramera y otras palabras como esas. Aquí mandamiento está con una llave en celeste, pero eso involucra la palabra de Dios, ordenanza, instrucción, todo eso. Mal está con una rayita así, movida también en café. Humilde, en este caso se subrayó con una rayita y con una flecha hacia arriba, porque al humilde Dios lo exalta. Boca, aquí se marcó como con tres rayitas, como dando a entender cuando uno habla, ¿verdad? Porque en Proverbios se habla mucho de hablar, aún el necio cuando calle es contado por sabio. Pobre, aquí se marcó con una con una EP, dime a mí, con una P. Y cuando aparece la palabra pobre, entonces puedo poner esa P y puedo ver por qué a veces llego a ser pobre, ¿verdad? En ocasiones es porque ya estamos pasando una prueba, pero a veces puede ser que estoy descuidándome o he descuidado algo en mi vida que Dios quiere que yo lo haga diferente, lo haga conforme al consejo de Él. Orgulloso es otra palabra, soberbio, aparece mucho aquí. Aquí se hizo con un muñequillo, como con el Está pecho bueno ese muñequito. así. Se ve orgulloso el muñequito. Ajá. Sí, exactamente. Justo con una J azul. Riquezas, le puse esas cuatro rayitas ahí. ¿Son malas las riquezas? No, No, ¿verdad? Es
Es malo cuando los tenemos de mal camino, ¿verdad? Es malo confiar en ellas, servirles o esperar en ellas, pero las riquezas no son malas, se pueden usar para la gloria de Dios. El vino aquí es con una copita y aquí con una nubecita morada, sabiduría. Aquí es sabiduría, es con una nubecita como más linda, como más pintadita. Adúltera está igual que allá, y mujer insensata es otra que se marca como adúltera. Mandamientos, otra nube celeste. Otras palabras que son parecidas a mandamientos o sinónimos, que son palabras que significan lo mismo, pero son diferentes. Instrucción, enseñanza. Todo eso se marca así con esta nubecita. Mal, insensato o pecado con dos rayitas anaranjadas. Eso es otra opción. Humilde es como está allá. Perezoso. Mira, perezoso no lo mencioné ya, pero aquí también se marca con una rayita café y una flecha para abajo. Boca, lengua, con una lengüita ahí. Y pobre con P o pobreza. Orgulloso también, aquí se ve muy orgulloso, véalo. Me parece que ese que está enseñando es de Cristina. Sí, exactamente. Sí, aquí se Están muy ve, buenos. sí, como que está levantando un pleito ya, el orgulloso, ¿verdad? Es Sí. justo una J también, riquezas parecido a aquel, pero con otro color, vino una copita. Esas son ideas de cómo hacer este marcador. Es bueno tener este marcador. ¿Por qué es bueno? Porque así cuando usted está estudiando, entonces, si aquí yo tengo el mío, ese que está ahí, y cuando yo estoy estudiando, si no tengo esto a la mano, ya de repente puedo marcar mandamiento de otra forma. Entonces ya los códigos que tengo ya no tienen valor, ¿ve? Pero si yo lo marco igual siempre, en ese libro, ojalá en toda la Biblia. Entonces, cada vez que yo veo una llavecita con azul, digo, ahí está hablando de mandamiento, ahí está hablando de la palabra de Dios. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Ahora, lo tercero es que hay tareas cada día, como ya hablamos. Son 6 días, son 7 días de tarea. El séptimo día es un día diferente, ¿no? Es para responder unas preguntas que vienen ahí, para que uno entienda más lo que estudió. Ahí sale un poquito lo que el Ministerio Precepto cree, pero aún así, nuestra base no es lo que ellos creen, ni lo que usted cree o lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice. Entonces, nos vamos a basar en la palabra de Dios. La mayoría de estos séptimos días son buenísimos, las preguntas son muy buenas, a veces cuesta entenderlas, pero a veces son muy buenas porque le ayuda a uno a pensar. También hay un versículo para memorizar. Por el momento creo que yo sepa, no lo están haciendo, no lo estamos haciendo, pero si alguno quiere hacerlo, cada semana puede memorizar un versículo de esos que ellos, ¿cómo se llama? Dicen que podría memorizarse en esa semana. Entonces, cada semana usted terminaría con un versículo en memoria. Recordar que la Biblia se explica a sí misma, teniendo en cuenta el contexto. ¿Qué es el contexto? Todo lo que rodea al texto, digamos. Digamos que hay un versículo como el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El contexto es toda la demás Biblia, todo lo que está en la demás Biblia, sí. Exactamente, sí. Lo que está antes, lo que está después. ¿Qué más? Si lo que está antes y lo que está después, ¿qué más? En toda la Biblia. En toda la Biblia, ¿verdad? Lo que está en ese capítulo, lo que está en ese libro y en el resto de la Biblia. Eso es el contexto. Por eso es que uno se complica mucho cuando dice, pero es que la Biblia dice aquí tal cosa y allá parece que está diciendo una contradicción. Pero por eso es que tenemos que estudiar toda la Biblia para ver cómo es que la Biblia se explica a sí misma. Ese es el mejor diccionario de la Biblia, la misma Biblia. Johnny, hay un comentario ahí en el chat. ¿Usted puede decirnos qué es? O un Sí, saludo. señor. Sí, de hecho por eso levanté la mano, porque quiero leerlo. Sí, Candy dice, es importante recordar que se llaman componentes y no pasos, porque no siempre uno va, perdón, porque no siempre va uno
tras otro, sino más bien se complementan. Observación, interpretación y aplicación. Correcto, correcto. Entonces, esto que dice Candy es muy bueno porque uno está leyendo el texto. Dice, bueno, primero tengo que observarlo, pero tal vez ya es un texto que uno ya lo ha leído, ya lo conoce. Y de una vez ya uno entiende qué significa. Y el Espíritu Santo lo usa y lo aplica. Y entonces uno no va a decir, no, 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 no. No, no, primero tengo que observarlo, luego lo interpreto y luego lo aplico. No, de una vez, ahí usted lo aplica y hace una LPV o le confiesa a Dios si hay algo mal en la vida de uno o le da gracias a Dios por esa promesa. Hermana Laura, me parece que quería decir algo. No, señor, buenas noches. Buenas noches. Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Ese es el panorama general que está en el librito. Está en una de las páginas de atrás. Ahí vemos cómo, según esto, los segmentos principales, según esto, este panorama general del capítulo 1 al 9 es el clamor de la sabiduría, conocimiento y entendimiento. ¿Ok? Del capítulo 10 al 24, los proverbios de Salomón y la sabiduría de los hombres sabios, del 10 al 24. Del 25 al 29, los proverbios de Salomón transcritos. Y del 30 y 31 palabras de consejos de otros. Entonces, si el capítulo 1 el tema es sabiduría, entonces pongo aquí sabiduría y lo pongo arriba del capítulo. ¿Ve? Y cuando termino, voy a tener entonces todo un resumen del libro de Proverbios. Aquí a la par se puede poner el autor. ¿Quién sería el autor? Ah, Salomón. Salomón, Salomón. exactamente, excelente. Johnny, Una pregunta, en ese momento no lo tengo muy en mente, pero me parece que el 31 son palabras de otra persona, ¿verdad? sí, ¿O de Salomón el que lo escribió? dice palabras y consejos de otros. Posiblemente Es, Salomón los resumió, los los, agrupó. sí, porque en el 31 nada más dice palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Entonces, sí, solamente Salomón fue el que las escribió. Obviamente sí, las que Salomón las escribió, pero no fueron de Salomón. Es así. O sí, exactamente, digamos. Algunos sí eran de él y otros él los agarró y los puso ahí. Así Amén. va a ser el autor él, Claro. inspirado por el Espíritu Santo, sí. Ujú. Amén. Ujú. Pastor, Sí. Ujú. no sé si me equivoco, me corrige, por favor. Sí. Yo entendí que él fue el que los escribió Sí. para, pero ese dato es el que no sé si está correcto, para sus hijos. Eh, vamos a ver. Digamos, los primeros. Más bien, ahí habla de lo que el papá le enseñó a él. ¿Ve? Porque en los primeros, en el capítulo 4 dice, porque yo Ajá. delicado y único delante de mi madre, y mi padre me enseñaba, hijo mío, sobre todas las cosas guarda la sabiduría. Entonces, creo que el Espíritu Santo usó a Salomón para que la sabiduría de Dios hablara a través de Salomón, para, como dice el capítulo 1 ahí nos dice, ¿para quiénes? Hay algo interesante que dice en la primera lección que Cristina me leyó hoy. No sé si Ujú. lo tiene a mano, Cristina, como para que nos lea ese pedacito. Mientras, Ah, de lo que escribí. no, de Ujú. lo que viene en el libro, de la primera semana de tarea. Un pedacito. Ah, bueno, sí. Sí, ok, mientras usted lo busca, vamos a escuchar a Johnny David. Johnny, No, que es que, digamos, como Salomón era tan sabio, así me imagino que es, como para tratar de responder un poquito lo que Laura está preguntando, ajá, que eso es lo que entiendo, ¿verdad? No estoy diciendo que sea la verdad, pero que Salomón era muy sabio, entonces él probablemente escribió muchos poemas, muchos dichos de él
Ujú. y todos esos se escribieron y él fue el autor. Sí, Pero estos específicos, los de Proverbios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esos, como es palabra de Dios, fueron guardadas. exacto. Ah, Pero es para todo ser humano que él escribió. exacto. Sí, sí. Mm, Y, sí, ajá, sí, hermana Laura, puedo leer Primera de Reyes 4:32. por supuesto. Dice, Primera de Reyes 4:32 dice, y compuso 3000 proverbios, Ujú, y sus cantares fueron 1005. ujú. Fue él entonces. Sí, claro, claro. Ok, Sí, sí, sí. Fue el Salomón, exactamente. Sí, sí, sí. Sí. ok. Ujú. Entonces, sí, es que Pero no, ese dato no me lo todo, da, perdón. perdón, Laura, disculpe, siga, No, disculpe. Siga, doña Laura, y luego Johnny nos dice. Ujú. sí, ese dato me lo da la misma Biblia aquí en chiquititito. Correcto, correcto. En- entonces, por eso yo decía que si, que si él lo escribió para sus hijos, Ok. para, para que ellos entendieran sabiduría, para doctrina, para darle a conocer razones prudentes, para el consejo de justicia, juicio y equidad, todo eso. Ujú. Sí. Bueno, entonces hagamos una cosa. Sí, señor. Como lo vamos a estudiar, vamos a confirmar eso que usted dice. Sí, señor. Está bien, mientras lo vamos estudiando, vamos a ver si fue para los hijos, quizás sí, o fue la sabiduría de Dios hablando a través de él para los hijos, para el pueblo y para toda persona. Ok, sí, señor. ¿Sí? Cristina, ¿nos puede leer esa partecita? ¿Usted se Sí, recuerda? señor. Dice, Proverbios nos da la sabiduría de Dios para el buen vivir y el éxito eterno, para que no vivamos como insensatos. Y decía, lee los primeros 7 versículos de Proverbios 1, identificando al autor, y haz una lista de sus propósitos para escribir proverbios. Luego hazte esta pregunta, ¿deseo esto? Examina tu corazón. ¿Deseas lo que estos versículos ofrecen? Si no, cierra el libro y regáleselo a alguien. Has admitido que eres feliz siendo insensato. Uf, eso es bastante duro, pero Sí, tiene razón, ¿verdad? Y bueno, sí, con esos 7 versículos, hermana Laura, sí, señor. versículo 4 dice, para dar a los simples prudencia. Entonces, es también para los simples. Un simple es una persona que todo lo cree. Lo peor es que cree todo lo malo. Entonces, es para los simples, ¿ve? Dice que es para los jóvenes, dice el versículo 4. Es para los sabios, dice el versículo 5, ¿verdad? Ya con eso nos va respondiendo para quiénes es y por qué lo escribió. Es- Sí, sí. yo había buscado esa palabra simple. Ah, sí, ¿y qué Yo, encontró? yo recuerdo que una vez también usted nos había hablado de que era una eh, personas que todo lo creen, Es pero lo busqué en otro lado. sí, eh, Estado de ser simple no significa estupidez, ajá, sino inmadurez, falta de juicio, ujú, ingenuidad, ignorancia espiritual. buenísimo. Ujú, excelente. Eso es. Y por eso es que tenemos que estudiar la Biblia para que nosotros seamos sabios y no simples, ¿verdad? Eh, Sí. Bien, vamos a seguir. Vean, la respuesta Eh, de Dios. Ajá, Johnny, iba a decir algo. sí, sí, nada más que, es que, nada más para aclarar que
cuando en Primera Reyes creo que leyó hermana Laura, Ajá. que dice que Bueno, sí, Salomón, así decir eso, ajá, sí. Ujú. sí, que Salomón escribió más de 1000 3000 proverbios, proverbios, sí. 3000 proverbios. Sí, no todos ellos, no, es para confirmar lo que dije anteriormente, solamente esos son inspirados por el Espíritu Santo. Los que Está están aquí en en la el libro de Biblia. proverbios. Ujú, Y los, exacto, sí. Por eso no tenemos los 3000 o los 1000, yo no sé qué, sí. aquí en la Biblia. Ujú. Ah, ¿Entiende, hermana Laura? sí, señor. Gracias. Ah, con mucho gusto. Con gusto. Johnny, que hay un mensaje en el chat. ¿Te puede ayudar? No, no, señor, no hay mensaje. No, Qué señor. raro, que vi uno. Bueno, bien. Estoy Entonces, revisando, no hay. en el libro de Proverbios, lo que da son las respuestas de Dios para los problemas de hoy. El mundo a veces inventa cómo solucionar problemas, cómo aconsejar, cómo ayudar. Pero imagínense una persona hace 2000 años. Entonces esa persona no se le pudo haber ayudado porque ahí con los consejos modernos no existían en aquel tiempo. Entonces esa persona no pudo recibir esa ayuda, la ayuda que el mundo hoy día da. En cambio, en los proverbios son las respuestas de Dios para los problemas de hoy. Son respuestas eternas, no solo para aquel tiempo, no solo para el tiempo de ahora, sino para el tiempo futuro. Es por eso que es tan bueno el libro de Proverbios. No es con la sabiduría de este mundo que se centra en el hombre, se centra en las filosofías de los hombres, sino que se centra en la palabra de Dios. Entonces quisiera que Luis Fernando nos pudiera leer Isaías 48 y hermano Walter nos leyera Isaías 2:22, por favor. Vamos a leer estos versículos. 48. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Entonces aquellos proverbios para aquel tiempo son para hoy día y serán para el futuro también. Hermano Walter, Isaías 2:22. Sí, señor. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, Ajá. porque ¿de qué es el estimado? ¿De qué es el estimado? Sí. Ujú. En otras palabras, como dice en un salmo, es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Porque los hombres se equivocan, nos equivocamos, pero Dios tiene un consejo eterno que es la verdad. Y ese es el punto con el libro de Proverbios. ¿Algo más que queramos agregar a esto que estamos viendo? Ajá, Cristina. Así que para los que no tienen el librito todavía, aquí hay algo muy bonito de lo que se está hablando, que dice, el debate sobre quién tiene la razón viene desde el jardín del Edén, cuando Satanás cuestionó lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, e incluso lo acusó a él de no decirles la verdad. Desde ese día, el hombre no ha parado de buscar la verdad, aunque mucha gente hoy en día duda que la verdad objetiva y absoluta siquiera existe. Algunos llaman a nuestros tiempos la era postmoderna, en la cual la verdad es relativa al individuo, a cualquier cosa que tú pienses que es verdad. Ujú. Correcto, buenísimo. Un profesor decía eso, que no hay absolutos. ¿Sabe qué significa que no hay absolutos, hermanos? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Qué Sí, es? que ahí está diciendo que Dios tiene un poco de pecado, un ejemplo. Ujú, Está diciendo que el diablo tiene algo de bueno. ujú. Eso Mm. También de que no existe la verdad absoluta, es correcto. Pero en el decir sentido, eso, perdón, Yorito, dele. ajá. Sí, no, pero eso es lo que el mundo, en mi caso, siento que dice. Pero yo sí creo y yo sí sé que la verdad absoluta es Cristo. Esa es la verdad
eh, Amén. absoluta, digamos. En Él no hay error, no hay pecado, no hay nada. Amén. ¿Y Candy? Decir que no hay verdad absoluta es contradecirse a sí mismo, porque decir eso es una verdad absoluta. Así es. Por eso Entonces, un alumno le dijo el profesor. Así es. Entonces, si usted dice que no hay verdad absoluta, eso que usted está diciendo no es una verdad absoluta. Entonces, si yo quiero, no lo creo. Entonces, la gente, el mundo lo que le enseña ahora es, si usted quiere creer que un árbol es Dios, eso es su verdad, esa es la verdad. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Y eso es eso, que Jesús dijo es una verdad absoluta. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la... Esos son verdades absolutas. No es, yo soy una verdad, yo soy una vida, no. Él es. La palabra de Dios nos da verdades absolutas. Los hombres no quieren aceptarlo, bueno, es cosa de ellos, pero como Jesús dijo, si alguien no me recibe a mí, yo no le juzgo, pero tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sí, seguimos entonces. Amén. Amén. Sí. En la introducción a los proverbios, eh, ¿quién puede decirme 2 Timoteo 3:16? ¿Es toda la escritura es inspirada por Dios? Sí, Sí, sí que la digo. sí, por favor. Vamos a ver si me acuerdo. Sí, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, enseñar. para enseñar, para instruir y para redarguir, ¿verdad? Sí. A Eh, fin de que... ok, Ujú. toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para No, redactar. mejor que lo diga alguien más, perdón, Ok. disculpe. No, No, está bien, disculpe, más bien. es más o menos eso, pero Ujú. ¿otra persona que quiera decirlo? Yo, Ajá, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. es correcto. Entonces, Amén. eso incluye el libro de Proverbios. Toda la escritura es inspirada por Dios, o sea que Dios la sopló, Dios la dio, y es Ujú. para enseñarnos, muestra la verdad, una verdad que no cambia. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, dice Cristo, pero mis palabras no pasarán. Nos muestra la verdad. Dice que útil para redarguir, nos muestra lo que está mal en nuestra vida. Y Mm. para corregir, no solo nos muestra lo que está mal, sino que nos enseña cómo corregir lo malo. Cuando una persona acepta a Cristo, tal vez antes robaba, pero ahora la Biblia le dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno y para que tenga, para compartir con el que padece necesidad. Así la persona deja de robar y en lugar de robar, más bien ayuda. Entonces, no solo nos muestra lo que está mal, sino que nos corrige y nos instruye en justicia, o sea, nos prepara para ser personas que Dios llegue a usar para enseñar su verdad, para ser de bendición, para dirigir, para ayudar. Sí. Amén. Y son dichos, los proverbios son dichos. Nosotros conocemos varios dichos, ¿verdad? ¿Quién me puede decir un dicho? Que no estoy hablando de dichos que están en la Biblia, sino comunes, del pueblo. el Aquí, que aquí en el, madruga, ¿Perdón? el que madruga Dios le ayuda. Eso es un dicho, exactamente. Cristina, que aquí en el librito había uno muy conocido que dice, un centavo ahorrado es un centavo ganado. exacto, eso lo dijo, era un dicho de quién, Benjamin Franklin. es correcto. Esos son dichos, así eran los proverbios, o son los proverbios, son dichos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esos son dichos, así son los proverbios. Son principios generales, no uno universal. Ahorita vemos más un poquito sobre eso.
no son promesas universales. Un ejemplo, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa eso? Que esta digamos, no siempre va a suceder así en la vida. Eso es como un dicho, digamos, eso es lo que va a suceder normalmente, lo que va a suceder cuando se instruye al niño en el camino y cuando se fuere viejo va a andar en la palabra de Dios. Pero sabemos que eso nunca, perdón, nunca nos disculpe. Sabemos que no siempre eso sucede, ¿me entiende? Sí. En la mayoría de las veces sucede, pero no todas las veces sucede. Y yo siento que eso es porque uno no es un robot, uno es un ser humano que Dios le dio libre albedrío. Ujú. Entonces, uno puede instruir al hijo de uno en la palabra de Dios, pero al final el que decide si hace la voluntad de Dios o no es el hijo. Correcto, Ujú. correcto. Amén. Son principios atemporales para seguir. Atemporal. Perdón, papi, Ana Rosa levantó la mano, disculpe que le interrumpa. Ana Rosa. Sí, en cuanto a los dichos, bueno, ya usted lo mencionó, son atemporales, pero Ujú, por ejemplo, en la sabiduría popular, ujú. uno ve que se dan en la mayoría de los casos. Sí. Yo recuerdo los dichos de mi mamá que eran de sabiduría popular, no sabiduría divina, pero este, en ese momento en que ella los decía, a mí me parecía que no estaba bien, ¿verdad? Que eran ideas de ella. Ajá. Hoy que yo estoy adulta mayor, ya me doy cuenta cuánta sabiduría había en esos dichos populares, ¿verdad? Ajá. Y ahora, que conozco la sabiduría de Dios, me doy cuenta que muchos de los dichos que decía mi mamá tenían base bíblica, no eran totalmente bíblicos. Y ella no sabía de Biblia, Ujú, porque ella ni siquiera sabía leer, ujú, pero probablemente los oyó de los abuelos, de ella, de los papás, y han ido pasando ujú. de generación en generación. Por Correcto. eso digo que son atemporales. Exacto, exacto. Esos dichos como dime con quién andas y te diré quién eres, es uno de ellos. Por ejemplo, en Proverbios dice, no erréis, perdón, en 1 Corintios 15, creo que versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, es más o menos la misma idea. Entonces, esos dichos populares, los cuales no se oponen a la Biblia, y son parecidos a los dichos de la Biblia, son buenos. No son Biblia, pero son buenos. ¿Me explico? Ujú. Obviamente no son inspirados. Nada más que, como dice hermana Ana Rosa, se parecen mucho a algunos dichos que están en la Biblia. Sí. Atemporales es que no es para un tiempo nada más, es para todo tiempo. Son guías para tomar sabias decisiones. Yo conocí un señor que vivía en un pueblo donde no había electricidad. Él era de otro país y me contaron que que él dijo que si él hubiera estudiado los primeros 7 proverbios, no hubiera cometido muchos errores que cometió en su vida. Él ya mayor se fue a vivir aquí en Costa Rica, a un lugar apartado, un pueblito pequeño donde no había luz, casi no había agua. Ahí se fue a vivir el resto de su vida. Pero él dice que si hubiera aprendido los primeros 7 capítulos de Proverbios, entonces no se hubiera equivocado tanto en su vida. Y vamos a ver, es poesía. Los proverbios son poesía, poesía hebrea. En la poesía hebrea es paralelismo en hebreo, en español es rima o métrica, pero la poesía hebrea es diferente. Este, por ejemplo, 2 líneas en un versículo tratan el mismo tema. Algunas veces
comparándolo, eh, algunas veces comparando, otras veces contrastando. Entonces, eso es como aparece en el libro de Proverbios. A medida que lees, nota la línea que explica o amplifica lo anterior. Entonces, se contrasta o se confirma. La tarea para la próxima semana, hermanos, ya la próxima semana aquí vamos a empezar con el estudio de ya propiamente el libro de Proverbios. Vamos a ver Proverbios capítulo 1 y 2. Y Ujú. además, la primera semana del libro son las páginas de la 22, de la 23 a la 29. Ahí está la tarea de la próxima semana y obviamente virtual por Zoom y Facebook. ¿Alguna pregunta o algo más que queramos agregar a lo que ya vimos? Yo quería algo que escribí, Ajá, sí, por favor. bueno, de todo lo que aprendí en el librito. Ujú, Que dice, todo el que quiera ser sabio tiene que empezar por obedecer a Dios. En Proverbios hay muchas respuestas para los problemas de hoy día, pero sabemos que la verdadera sabiduría es la que Dios da. Es un tesoro que solo lo encontramos escudriñando su palabra, estudiando su palabra. Y en Colosenses dice, en Dios Padre y en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y entonces ahí daban ejemplos de las personas que a veces buscan respuestas de hombres. ujú. Y dice, en muchas ocasiones no necesitamos de psicólogos para los problemas. A veces ellos están peor que uno, tienen sus vidas destrozadas y aconsejan lo que les parece bien. Pero el consejo de Dios es verdadero, no cambia. Su palabra es viva y eficaz. Amén. Amén. Excelente. Ok, creo que ya tienen apuntado lo de la tarea. ¿Alguna pregunta o algo más que queramos agregar? Muy bien, entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir estudiando su palabra. Este, Voy a pedirle al hermano Walter que nos despida en oración, pero antes de eso voy a despedirme de cada uno. Vamos a ver. Dios le bendiga a Ana Rosa, Dios le bendiga a Cristina, Dios le bendiga a Johnny David, Dios lo bendiga. amén. Dios le bendiga a doña Laura, la de don Mario, Amén. Bendiciones. amén. Dios le bendiga a Fernando Parra, Dios le bendiga Karen, Amén. Dios les bendiga. amén. Dios le bendiga hermano Walter y doña Laura y Judith. Buenas noches para todos. Amén. Dios le, Buenas noches. amén. Dios le bendiga a Lisbeth. Amén. Igualmente, bendiciones. Amén. Dios le bendiga a Luis Fernando y Paola y Lucía. Dios le bendiga a doña Laura, la de don Mario. Dios le bendiga a Candy. Dios le bendiga Amén. a Yesdrin. No sé si alguien más se me escapó. ¿Ana Rosa? Ah, sí, ya le dije, fue de las Ah, primeras. ok. Ah, ok. Saludamos a los que están en Facebook. Entonces, que Ujú. este estudio nos pueda ayudar a estudiar aún mejor el libro de Proverbios. Entonces, vamos a orar. Hermano Walter. Está aquí en silencio el micrófono, hermano Walter. Sí, Señor. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gracia siempre por todo tu santo amor, Señor, por tu gran amor, por todo cuanto tú nos amas, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Agradecerte. Eh, Te rogamos, Dios Santo, que perdone nuestras faltas, pecados y errores. Ten misericordia de nosotros. Límpianos con la sangre de Cristo Jesús, Señor. Cada día renuévanos, por favor. Te necesitamos mucho. Y crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. Ayúdanos a caminar en santidad, en pureza, Señor, para ti, Señor. Con Cristo
con Cristo, Señor, estamos crucificados. Juntamente con Cristo estamos crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, en la cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Señor, te agradecemos por tanto amor. Y Padre, guíanos en este nuevo estudio de Proverbios. Ayúdanos cada día a prepararnos, Señor. Danos sabiduría, entendimiento para conocer tu voluntad, obedecerte y serte fiel, honrarte, glorificarte siempre, Señor. Y te necesitamos mucho, Señor, porque sin ti no somos nada. Amén. Amén. Y guárdanos del mal, del maligno, Señor. En ti nos refugiamos. Tú eres nuestro castillo, nuestra roca poderosa. Amén. Señor, sé tú nuestra roca, donde nosotros podamos cada día, Señor, recurrir continuamente, Señor. Amén. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, y todo te lo debemos a ti, Señor, y a ti sea siempre la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Amén. Dios les bendiga. Buenas Amén. noches. Amén. Amén.